Cuando una comunidad tiene voz, también tiene poder para transformar la realidad. Bienvenidos a Pulso Dominical. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de Cantón Tosagua. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de análisis y diálogo de participación ciudadana. Pulso Dominical es un programa creado para escuchar las voces de nuestra comunidad y debatir temas que realmente importan dentro del desarrollo de nuestro cantón. Quien se dirige a ustedes, la abogada Susana Molina, que será un honor estar acompañándolos esta noche como moderadora en este importante conversatorio transmitido por Canal Digital TV Tosagua y por las plataformas digitales Facebook. Hoy abordaremos temas fundamentales para cada hogar, para cada familia de nuestro sector. El agua potable. El agua potable es un servicio esencial que representa salud, bienestar y directamente a todos los ciudadanos de nuestro cantón. Durante esta emisión analizaremos ejes relacionados como la calidad y distribución del servicio, la sostenibilidad financiera, la gestión e innovación, infraestructura y modernización. Además, contaremos con la participación de invitados especiales y, por supuesto, la voz ciudadana. Así, quedamos todos invitados a mantenernos conectados con nuestros canales digitales. Para informar, un diálogo y construir soluciones también es hacer comunidad. Entre los invitados de esta noche, contamos con la presencia de tosagüenses, quienes le daremos la cordial bienvenida. Panelista 1. Nos acompaña esta noche un profesional comprometido en el desarrollo técnico y social dentro de nuestro cantón, reconocido por su participación en temas relacionados de infraestructura, servicios básicos y gestión comunitaria. Gracias por aceptar nuestra invitación a Pulso Dominical, ingeniero Ronaldo Bermúdez Valdés. Segundo panelista. También contamos con la presencia de un destacado médico veterinario egresado en maestrías de producción animal y zootecnia, doctor Fabricio Cedeño Sacón. Un gusto tenerlo. Muchas gracias. Panelista 3. Le damos la cordial bienvenida, arquitecto, profesional, magíster en arquitectura, urbanística, planificación territorial y gestión urbana sostenible. Mi estimado arquitecto Daniel Ferrín Sornosa, es un gusto tenerlos con nosotros. Gracias. Recordarles, señores panelistas, que este programa tendrá 3 bloques y 3 ejes, que se van a dividir de la siguiente manera: de la gestión del recurso hídrico. Primer eje: tratamiento y calidad del servicio del agua potable en distribución y equidad. Segundo eje: sostenibilidad financiera, eficiencia administrativa. Eje 3: gestión e innovación de infraestructura y modernización. En este momento realizaremos un sorteo para la participación de los ejes. Esta dinámica será entregándoles a ustedes un sobre para que sepan de la forma en que van a ir participando ustedes. Siga, por favor. Por favor, muestren los números dentro para que lo vea la ciudadanía. Dentro de este sorteo realizado, que ya tienen su orden, se les va a comunicar que tienen por respuesta 5 minutos para resolver cada pregunta, y luego de aquello tendrán un debate de 20 minutos de manera general. Comencemos. Bloque 1. El primer eje. ¿Quién es el primero? Yo. Perfecto, este es el Ferri. Un placer tenerlo aquí. Estimado panelista,
Tenga, por favor. Gracias. Estimado panelista, en su punto de vista, ¿cómo se está manejando el tratamiento y calidad del servicio del agua potable dentro de nuestro cantón? Distribución y equidad. Tiene 5 minutos para responder. Muchísimas gracias. Bueno, primero un saludo a todos los tosagüenses. Bueno, en atención a la pregunta que me acaba de hacer la señorita, el sistema de agua potable, no solamente el tratamiento químico que actualmente no solamente depende desde la empresa, sino también desde las cuencas hídricas en donde se capta el agua, las descargas que hacen hacia de los químicos, la deforestación. Entonces todo esto hace que el agua que llegue desde el río como tal tenga que tener un tratamiento anterior a la captación. Desde la captación, una vez que llega a la captación para poder ser procesada, justamente se hacen los análisis para poder realizar el tratamiento. En este caso, por ejemplo, la coagulación, sedimentación, que es lo primero que en este caso se realiza justamente para poder tratar el agua de buena manera, dependiendo también en qué condiciones llega. Un análisis antes, posterior y después. El análisis que se realiza dentro de la planta de agua y el análisis que se hace en cada uno de ciertos sectores. O sea, el organismo, en este caso rector, que controla justamente la calidad y el abastecimiento del agua, es el que se encarga justamente de estos controles. Siempre hay que pasar controles que tienen un cronograma, y este cronograma justamente es presentado al organismo de control para identificar dónde está fallando justamente el tratamiento como tal. Las pruebas de ley tienen que hacerse y las pruebas se hacen justamente para ver la calidad de agua. En este caso, la calidad de agua no solamente dependerá, como les digo, de la planta, sino también de las cuencas hídricas y de la vetustez también de que actualmente tiene la planta de tratamiento de agua ubicada en la estancilla. Entonces, este tiempo que tiene la planta como tal ha hecho de que el que no tenga un mantenimiento adecuado desde que se construyó la planta. Acordémonos que en la planta de tratamiento de agua tenemos una construida desde hace 30 años y otra que tiene 60 años de antigüedad. Entonces, ante esta situación, la falta de control desde que se realizaron estas construcciones, o sea, nunca ha habido un manejo adecuado. Entonces, cuando ya se quiere realizar o se quiere tomar riendas para poder mejorar la situación, pasa de que hay que hacer una inversión. Entonces, la inversión es necesaria para poder, en este caso, tener los instrumentos o las herramientas como para poder dar un agua de calidad. Y a esto, como les digo, se suma justamente una situación que la vamos a tratar más adelante, que es la parte financiera, el modelo de gestión y los mecanismos que se tienen que realizar para, más que todo, modernizar la planta. Entonces, desde este punto de vista, lo importante es de que exista una inversión. El agua puede ser tratada actualmente para poder llegar a los estándares, no se puede decir de su máxima calidad, pero sí de los estándares en donde pase el nivel con el cual se mide, para que en este caso sea accesible al ser humano. Entonces, en cuanto a la equidad del agua, es casi el mismo problema. O sea, ¿por qué no hay equidad? ¿Por qué no hay continuidad en ciertos sectores? Actualmente aquí se está dividiendo el agua tanto para el centro como para los sectores rurales. Pero lo mismo pasa con la vetustez de equipos que en este caso no distribuyen con facilidad. Y para esto justamente se realizan estas gestiones para buscar la inversión. Entonces, el proyecto de agua que actualmente se va a construir en esta administración, bueno, es una fase principal para mejorar todo esto, y no solamente del sector urbano, sino del sector rural, más que todo porque con una inversión que actualmente se va a tener, que es de 2.600.000, no es
no digamos que es una inversión como para poder resolver el problema de la planta de tratamiento, porque la planta como tal tiene su problema también en la planta como tal, en la estancilla. Y ante estas gestiones, no solamente el proyecto para Tosagua, sino la gestión para el proyecto de los 14.6 millones que actualmente también va a realizar el gobierno. Muchas gracias. Le agradezco por su respuesta, muy acertada. Panelista 2. Fabri, por favor. Bien, muy buenas noches. Muy buenas noches. La misma Gracias. pregunta para usted. Gracias por la invitación y quiero extender un saludo a todas las personas que forman parte de nuestro cantón Tosagua. Gracias por este espacio a Pulso Dominical. Estamos de estreno y gracias una vez más por la invitación. Con respecto a este primer eje, que es de alta importancia, seguramente el espacio hoy día queda estrecho y hay algunas inquietudes por parte de los ciudadanos y también espacios en nuestro cerebro que no alcance o no sea suficiente el tiempo que nos brindan para hablar de todo lo que tiene que ver con la calidad del servicio de agua potable y la distribución en general. Inicialmente ya conocemos que la captación del agua cruda que se usa para el tratamiento correspondiente siempre ha sido un inconveniente, sobre todo en los tiempos de la época lluviosa en donde la turbidez aumenta. Entonces, este es el punto de partida, considerando de que no soy profesional en el área de infraestructura ni en el área del manejo del agua en general, pero la lógica te dice, si voy a producir determinada cantidad de agua potable, necesito saber si tengo la materia prima, que es el agua cruda, que la captación sea viable en su máximo exponente. Hay muchas falencias que se han ido generando a través del tiempo por efecto de la captación. Es un tema repetitivo. Sabemos que en época lluviosa siempre tenemos problemas de la captación de agua. Así es. Cada una de las administraciones, no voy a nombrar ninguna, han tenido la intención de poder resolver, pero nunca se ha cristalizado un momento o una idea clara de infraestructura para que este tema mejore. Escuchaba hace poco, y es válido, la fuente hídrica. Tenemos una, que es la viable. Sabemos que se represa el agua en la estancilla. Es convencional la forma como se represa el agua, pero tiene mucha lógica y ha funcionado. Si es que ya sabemos que el problema principal por efecto de esta captación se acrecenta cada día más, no se ha podido aún cristalizar una solución inmediata para ese inconveniente, hablando netamente de la captación. Sabemos otro de los parámetros importantes que tenemos que efectuar para mejorar esta calidad del agua es poder hacer un buen tratamiento en lo que tiene que ver con la coagulación, la floculación, la filtración, y son temas que ya la gente conoce, sobre todo el personal administrativo y el personal operativo sabe cómo debe manejar toda esta parte, sabiendo incluso que hay un uso de químicos que se invierte y ahí hay dinero de por medio que se invierte para el manejo de este tratamiento del agua. Aún sabiendo que la planta de tratamiento tiene más de 30 años, se ha venido superando con compra de bombas. Lamentablemente no se ha hecho los mantenimientos a tiempo o los mantenimientos adecuados de dichas bombas. Hay inversiones que han quedado colgadas allí porque sabemos que ahora de creo 7 bombas que hay 5 funcionales. Entonces son problemas que van creciendo cada día más, pero todo se focaliza netamente con el cuidado, porque si tienes un patrimonio allí, tienes esa bomba que va a servir para impulsar para la distribución, es importante cuidar y darle el mantenimiento que corresponde. Esto lo podemos percibir porque hay zonas incluso, tocando un poquito el tema de la distribución del agua, zonas en nuestro cantón Tosagua que en este siglo XXI aún no cuentan con la red. Así es. Hay sectores, hay comunidades. El crecimiento poblacional, cada día ustedes saben que se acrecenta el crecimiento demográfico. Lamentablemente hay sectores que se ha pasado por alto o no ha habido de pronto el destino económico para poder invertir de esa forma, pero también es bien cierto. ¿De qué sirve ubicar la red en las partes altas o de ciertas zonas de nuestro cantón cuando sabemos que no hay el mecanismo o las bombas que van a permitir ese impulso de ese recurso que se ha tratado, que se ha invertido tanto dinero para tratar el agua y se desperdicia? ¿Qué es lo que está seguramente ocurriendo ahora, en donde se invierte dinero en químicos y lamentablemente una vez tratada el agua sabemos que se desperdicia
porque no hay cómo impulsar hacia los sectores altos e incluso a los cantones que están a amplias distancias del nuestro. Hay un sinnúmero de proyectos que se han venido dando en varias administraciones y yo tengo uso de razón desde el año 2009. Se vienen dictando varios proyectos, impulsando, pero todo está enfocado a nivel del gobierno nacional, porque recuerdo por el año 2012, 2013, se venía ejecutando un proyecto para los 5 cantones de como de 13.000 millones de dólares. 13 millones de dólares para este proyecto. Y actualmente sé que por agosto de este año se tiene un proyecto aproximadamente de poder cristalizar algo que vaya en bien de la mejora del agua. Gracias. Muchísimas gracias por su respuesta, muy acertada. La misma pregunta, señor panelista, Ronald Bermúdez. Por favor, disculpe. Buenas noches, abogada, al equipo de TV Tosagua por abrirnos este espacio, a los compañeros panelistas. Bueno, yo pienso que tenemos que comenzar con una situación, primero de lo que tiene que ver con el tema de salud y luego con el tema de la distribución. Si bien es cierto, el tema de salud tiene que ver más o menos cómo nosotros recibimos el agua en nuestros hogares. Y no es menos cierto que muchas veces se dicen que hay parámetros técnicos que en teoría se deben de cumplir. Pero todos los tosagüenses sabemos que muchas veces, en muchas ocasiones, recibimos agua turbia y en otras ocasiones agua con un olor a bombado. Eso significa que desde la planta no siempre se ha hecho un trabajo en términos químicos para poder llegar a la potabilización y que la gente lo pueda consumir. Y esto lo sabe todo el mundo, no me lo invento yo. Nosotros vivimos en Tosagua y tenemos ese problema. Y luego hay una cuestión que se dijo, que yo estoy muy de acuerdo. También tenemos redes, tuberías de distribución que básicamente superan 40 años y básicamente debería también de enfocarse hoy día en pensar en un plan maestro de agua potable, pero eso sería a largo plazo. Finalmente, vamos a hablar un poco de la distribución, porque acá también tenemos que decir por qué es importante entender desde lo más mínimo las intenciones y las buenas voluntades de querer hacer las cosas bien. ¿Por qué razón? Nosotros entendemos que a Tosagua se le cobra para consumo de hogares 39 centavos el metro cúbico. Te cobran $2 por mantenimientos de redes y te cobran 15 centavos por comercialización. ¿Cuál es el problema en este sentido de la distribución? Que no llega a todos los hogares cuando hay desabastecimiento y la gente, en teoría, paga básicamente valores que superan los 18 o 20 dólares. Entonces, en ese sentido, en la distribución, no solamente no tenemos equidad en cómo distribuimos el agua, sino cómo cobramos discriminadamente y no hemos hecho nada hace mucho tiempo. Yo sé que no es un problema de ahora. Pero ahora que lo conocemos, también hay que exponerlo y decírselo a la ciudadanía que estas cosas se pueden cambiar. Por ejemplo, yo tengo aquí un dato. Normalmente los organismos internacionales dicen que en promedio una persona se gasta 100 litros diarios de agua. Cuando hay escasez, yo supongo que la gente cuida mucho más el agua. ¿Qué resulta? Una familia, vamos a suponer que una familia de 4 personas utiliza 200 litros de agua, mucho más de lo que en promedio se tiene que utilizar. Esas personas deberían de pagar con la comercialización, con el mantenimiento y el consumo, que en teoría serían 24 metros cúbicos en el mes, solamente un valor aproximado de $11.50. Pero resulta que, por ejemplo, la gente en San Ramón, la gente en Clan Salazar, pagan facturas de 20. Y para eso hay soluciones sencillas. Miren, la gente hoy día, tranquilamente, desde la empresa se pudiera impulsar un servicio donde la gente pague el nuevo medidor y que pague entre 25 o 40 dólares el nuevo medidor con una válvula expulsora de aire, que lo que va a hacer que a usted básicamente no le estén cobrando la lectura del aire que pasa por su tubería. Y en ese sentido nosotros, básicamente a esa persona en el primer año ya le estamos ahorrando 50 dólares de cobro de el aire que está pasando por ahí. Entonces esas voluntades son las que tienen que verse desde el inicio. Entonces, para mí, lo fundamental no solamente es la inversión. Si nosotros no cambiamos el modelo de gestión y no comenzamos a cambiar estos problemas que en teoría son pequeños, entonces después de 5, 10 años ya no vamos a estar nosotros aquí en este panel. Vendrán otros actores y seguiremos teniendo exactamente el mismo problema. Porque la inversión, cuando es nuevo, no se siente. Todo va a estar mejor, en teoría.
Pero cuando nosotros no estamos administrando bien los recursos, estamos cogiendo esa mancomunidad de presidente en presidente, de gerente en gerente, cumpliendo favores políticos, estamos sobreponiendo básicamente los intereses de 3.500 usuarios que pueden haber en Tosagua sobre los de los familiares, que no estoy en contra de eso. Pero esa planta ha nacido desde la necesidad de llevar agua potable a los hogares, no para dar ni generar empleo. Para dar y generar empleo está la empresa privada y las condiciones las tendrá que cambiar básicamente las entidades como el municipio, el gobierno nacional, la prefectura. Entonces, en ese sentido, para mí el problema en este momento ya es estructural sobre la distribución y sobre el tema de la salud. Si cambiamos ese modelo de gestión, nosotros vamos a ir avanzando en el corto, mediano y el largo plazo. Perfecto. Muchas gracias por su respuesta acertada. Vamos a leer unos mensajes recibidos dentro de la plataforma que está enviando María Yesenia Zambrano y nos pregunta que por qué no dan el aviso directamente cuando se va la escasez de agua. Ella tiene un niño con discapacidad y aún así cuando no hace las cancelaciones le salen facturas altas y le van a hacer los cortes. ¿Cuál serían, preguntándoles a los tres, cuál sería el tema a tratar, cómo se podría ayudar a las personas que tienen ese tipo de situaciones en sus hogares con sus niños con discapacidad o un familiar con discapacidad y a veces no tienen el recurso necesario para hacer las cancelaciones, cómo podrían llegar hacia ellos y más que nada del lado humano, porque no dan aviso la empresa directamente cuando va a haber el escasez del agua para que el cantón y sus parroquias y los ciudadanos puedan ellos prever ese tipo de situaciones y abastecerse con el líquido vital. Tenga, por favor. Bueno, ¿tengo 5 minutos o nomás un minuto? Tenemos 20 minutos para debatir este eje. Ya. Ok. A ver, aquí hay una situación. Yo igual comparto el que igual hay ciertos problemas dentro de la planta que son institucionales, pero que viene arrastrándose y viene realizándose como bola de nieve. Porque primero es una mancomunidad. A veces cuando una empresa pública funciona para un solo municipio, hay problemas. Y que son empresas grandes, tanto Manta, Puerto Viejo. Ahora imagínense para 5, en donde hay 5 jefes, se podría decir, y cada cantón necesita el recurso. Entonces, ante esta problemática, o sea, sí por muchas acciones que se realicen, van a seguir generándose este problema. O sea, igual el hecho de que por qué apoyo la inversión es justamente porque evacúa un poco esa complicación que se da internamente dentro de la empresa. La empresa sí necesita una reestructuración y esa reestructuración que viene justamente arrastrando. Por ejemplo, el área comercial, el área técnica, más que todo el área comercial, que es la que tiene que estar justamente viendo el agua no contabilizada, que es donde justamente ahí está el problema, que dicen, bueno, podemos hacer acciones a corto plazo. ¿Y cuáles son las acciones a corto plazo? O sea, buscar este tipo de situación que puede alimentar o sostener un poco más la empresa. ¿Ya? Y en este caso, este tipo de acciones de personas que, por ejemplo, consumen el recurso y, por ejemplo, les van a cortar el agua. Entonces, sí se necesitan de acciones que tengan que ver con dar esas facilidades a la persona como tal. Y en este caso, como les decía, justamente aquí en esta empresa como tal, aparte de la inversión, tiene que haber una reingeniería, pero que sea en este caso atemporal, que sea a largo plazo, porque de aquí pasan
otro periodo más, 4 años, y se siguen viendo los mismos inconvenientes que tenemos de agua. Entonces, ante esta situación, lo que en este caso sería buscar alternativas como para poder traer algún operador privado. En este caso, un operador privado que alguna vez yo estuve en la empresa, hicimos algunos acercamientos, y es lo que en este caso puede resultar. Por ejemplo, en Interagua. Interagua se maneja por una operadora privada y el resultado es súper diferente. Entonces le da la mejor calidad de servicio al usuario, que es donde tiene que enfocarse. Y ellos, en este caso, ya manejan todos estos puntos de vista de dónde está la pérdida o dónde pueden generar ganancias para la misma empresa poder sostener y volver a realizar, en este caso, la reinversión. Y en este caso, de acuerdo en buscar estos mecanismos para estas personas, por ejemplo, que tienen discapacidad o que no tienen cómo llegar al servicio, de que en este caso se pueda manejar. Muchas gracias por su respuesta. Estimado doctor Fabricio, ¿qué opina usted de la opinión aquí del ingeniero Freddy? Bien, primero que nada quiero dirigirme por la pregunta, Ferri. por la pregunta que justamente usted comentó sobre cuando hay personas con discapacidad en ciertos sectores. Considero que no se ha hecho un levantamiento, aunque exista la información, pero no se ha hecho un levantamiento fijado netamente en que cuando estamos desprovistos del agua potable, ¿qué podemos hacer al respecto? Yo considero que puede hacerse como un tema de plan de contingencia ante esta situación cuando no se da el fluido de agua potable de manera normal, para que, sabiendo aún que esas personas que tienen inconvenientes con familiares, que tienen ese tipo de problemas, se haga una atención prioritaria con un tanquero que de repente, no sé que lo hay, pero es difícil proveer de agua a todo el cantón con 1 o 2 tanqueros. No sé cuánto existen en la actualidad porque no lo sé a ciencia cierta, pero seguramente es una de las cosas que pudieran ayudar a mejorar esa parte, sobre todo con aquellas personas que tienen algún discapacitado en casa, por decirlo así, ¿no? Así es que, Así es. ya. Y con respecto a lo que decía el compañero panelista, yo considero que cuando nosotros estamos empapados en la realidad, cuando sufrimos por la ausencia del agua potable, ya el enfoque es diferente, mi estimado ingeniero. Es totalmente diferente porque, ¿qué hacemos? ¿Vamos a comprar un tanquero? ¿Le pedimos al vecino que nos preste agua, que nos dé agua? ¿O hacemos un pozo somero? ¿Sí? Un pozo somero, porque recuerden que estamos con esa facilidad. En mi caso, yo soy privilegiado porque vivo en el campo, hago un pozo somero, un pozo y impulso agua y tengo agua limpia, entre comillas, porque no tiene un tratamiento específico, un tratamiento químico, de pronto no está el análisis, pero a simple vista tú percibes el agua, no hay ningún olor que de pronto te haga rechazar esa agua. Es literalmente un agua pura, agua de campo, digo, porque las casas están a distancias bastante amplias. Lo comento porque cuando a futuro tengamos problemas con las captaciones de agua por esa fuente hídrica que se llama Río Carrizal, tendremos que ir pensando como lo que ocurre por allá, por una ruta que es de Los Bajos hacia Puerto Cayo, que se llama Manantiales, el sector. Ellos captan el agua de la profundidad de la tierra, de esos pozos profundos, y ahí va el agua cruda distribuida para todos los sectores, por lo menos para la parte agrícola, porque la producción está en juego, aparte de la salud, como lo decía el ingeniero Ronaldo, la salud. Imagínense, parasitosis, problemas bacterianos en el agua, ahí va, y los niños ni siquiera le piden a la mamá agua, van a la llave, toman el agua directamente, se parasitan automáticamente. Entonces, netamente, mi opinión sobre este tema es que hay demasiado que hacer al respecto, aparte de que hay que invertir. Gracias. Muchísimas gracias por su respuesta acertada. La señora María sí, tenía un tema de las alzas de las facturas, y también ella tiene un familiar con discapacidad en casa y no puede pagar esos valores. Claro, miren, yo hace un momento justamente les hablaba y les decía que tener estas válvulas expulsoras de aire, que básicamente a la gente de la ruralidad le permite dejar su grifo abierto y que no le cobren por tener el grifo abierto. A veces la gente hace eso en razón de que no sabe en qué momento le llega el agua. Entonces lo dejan abierto y se dispara. Imagínese usted, a mí me da hasta pena una señora que tiene
una niña de 2 años, su esposo y ella pagan $25. Entonces es casi el doble, como que tuviese un pelotón en su casa de personas. Y ya le digo, es una respuesta rápida, inmediata, para no golpear los bolsillos de la gente de la ruralidad, que también entendemos que tampoco hacer $1 es tan sencillo, ¿no? La gente se parte el lomo arando la tierra y no es justo que de esa manera nosotros no estemos haciendo absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el arquitecto Ferrín. Es verdad que no es tan sencillo lidiar con una mancomunidad que tiene distintas visiones en cada alcalde. Yo en ese sentido le doy la razón. Sin embargo, usted también nombró a Interagua, cómo cambia la realidad de Guayaquil. Y no estamos hablando de 500,000 de usuarios, ya estamos hablando de pasados las 2 millones de personas y lo operó Veolia, y hoy día los resultados son totalmente distintos a los que se tenían hace 15 años atrás en Interagua. Yo en cambio, yo sí creo que desde lo público nosotros podemos mejorar en muchos sentidos. Por ejemplo, en la empresa de agua, y yo sigo diciendo que es un tema estructural, llega una persona de la tercera edad con discapacidad y que por ley ellos tienen que tener un descuento. Y la ley te dice a ti que no te tienes que decir usted quiere el descuento. Ellos tienen que acceder al descuento. Eso es lo que dice la ley. Entonces también hay un problema, y sigo diciendo estructural, en el modelo de gestión, donde llega una persona de tercera edad o que tiene discapacidad y es parte y es usuario registrado, donde nos damos cuenta de que si no le han solucionado el problema es porque en este momento no tenemos una actualización del registro de los usuarios. Así es. Y sigo insistiendo, las inversiones en el sentido del agua, hasta yo, que a veces la gente cree que uno se opone a todas estas cuestiones, aprobé con un sí rotundo el tema del proyecto de la ampliación, porque más adelante hemos de hablar del tema de la eficiencia energética, que justamente hay un resultado positivo allí. O sea, yo no voy a desmerecer esa cuestión, pero sí creo yo que nos hemos descuidado en el sentido de mejorar básicamente el servicio y la estructura básicamente del modelo de la gestión, que al final eso va a terminar perjudicando en 3 cosas fundamentales: el mantenimiento preventivo, las reparaciones y también la reinversión sobre la infraestructura en la ampliación. Si nosotros no hacemos eso, lastimosamente, nunca vamos a salir de este enredo en el que estamos. Muchísimas gracias por su participación. Les damos las gracias la participación de todos los panelistas en este primer eje. Agradecemos a nuestros auspiciantes: Funeraria Evo, Depalet, Selvinet, el mejor internet que tenemos en Tosagua, Texagua, agua purificada y envasada. Seguimos con el siguiente eje, que es el eje 2, y seguimos en el mismo orden. Por favor, arquitecto. El eje 2, ¿cuál es la...? Ya le doy la pregunta. Hablemos de la sostenibilidad financiera. Como ciudadano, ¿cómo puede usted determinar la eficiencia administrativa en la empresa de agua potable? Tiene 5 minutos para responder. A ver, ya lo hemos estado hablando, es mi criterio, es el criterio también de los alcaldes de la mancomunidad, del presidente actualmente de la mancomunidad, porque se realizaron justamente las gestiones con Veolia, que lo nombró el concejal, el ingeniero Bermúdez. O sea, se hicieron las gestiones con Veolia justamente para la operación como tal. ¿Por qué? Porque esto viene como una bola de nieve. Una bola de nieve con un problema que viene arrastrando desde hace muchos años, desde CRM. Y de CRM a lo que entrega los gobiernos autónomos descentralizados, se generó, creo que más la problemática. Porque igual, sea como sea, los gobiernos transitorios, esto es lo que ocasiona que exista un retroceso. Aquí el amigo nos hizo acuerdo del proyecto de $17 millones que justamente en el 2017 por un alcalde que no estuvo de acuerdo, el recurso se fue para otro lado. Se fue para otro lado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hizo? Reiniciar de nuevo con otro proyecto. ¿Y eso cómo es? Eso hay que hacerlo desde los estudios. Si uno no tiene un estudio, no puede buscar un financiamiento. Entonces, desde que en este caso, el presidente de la mancomunidad, en conjunto con 3 alcaldes más que lo apoyaron de la mancomunidad, se hicieron las gestiones para hacer un estudio de agua. Y ese estudio es el que actualmente la Secretaría de la Reconstrucción lo va a ejecutar por medio del Gobierno Nacional, que son los 14.6 millones.
Pero si por la decisión política anterior ese proyecto de 17 millones hubiera sido un aporte fundamental para mejorar el servicio de agua. Y ahí ya viene la situación del modelo de gestión, de cómo tiene que ser sostenible el proyecto, es justamente por los asuntos de cambios de gobierno. Cuando se mantiene un gobierno 4 años, se mantiene 8 años, y mantiene esa continuidad y esa línea. Cuando trabaja bien, mantiene esa línea y ese es el tiempo que le da para poder ejecutar o cristalizar los proyectos. Pasó en Puerto Viejo, un ejemplo clarísimo por tener ese tipo de continuidad. Ahora yo les pongo el ejemplo, es de que si la empresa de agua se busca un operador privado, digamos a 40 años o a 50 años, va a haber esa continuidad. O sea, en este caso no dependería de los gobiernos transitorios que van a cambiar esa ideología y decir, bueno, ya no quiero aquello, entonces vamos a retroceder y empieza de nuevo. Por eso es importante la continuidad. Y la continuidad, eso no solamente pasa en las empresas cuando hacen una alianza estratégica con alguien privado, sino también pasa en los municipios, porque en los municipios el tener un periodo de 8 años ayuda a que todos esos proyectos que alguna vez quedaron ya enfocados se vayan cristalizando. Cada que llega alguien nuevo al gobierno dice, bueno, o llega un nuevo mandato, ¿sabes qué? No, esto no, porque lo hizo el anterior alcalde y ya no lo hacemos. Y ese es el gran problema. Entonces, como les decía, hay 3 alcaldes que trabajan, que están enfocados bajo la misma visión en la mancomunidad y fueron los que dieron esa motivación para que este proyecto se llegue adelante, justamente encabezado por el presidente del directorio. Y también la idea de que se maneje con un operador privado. Con un operador privado se van a acabar todas estas situaciones de que si el uno trabaja, de que el uno está enfermo, de que el código de trabajo, de que yo soy que no tengo, que me duele la espalda, tantas quejas para no laborar. Y eso es lo que está actualmente impregnado en la empresa. Hay muchas personas en la empresa de agua que hay que rescatar, que son excelentes profesionales, pero también hay personas que justamente retrasan este tipo de acciones o este tipo de ideas. Actualmente los resultados en cuanto a la gestión se están viendo. Lo que sí se necesita es ir cambiando estas estructuras o la situación administrativa, pero en la gestión para que se ejecuten los proyectos están. Y hay que sí encaminarse fuerte, justamente es a lo que yo les decía, justamente buscar estas gestiones con operadores privados para que el resultado sea eficiente. Muchas gracias por su respuesta. Por favor, tengan la amabilidad, doctor. Muy amable. Pregunta para usted, ¿se la repito o la tiene? Con respecto a la sostenibilidad financiera, Exactamente. es un tema bastante amplio, ¿no? Sí. Bastante incluso delicado. No tengo conocimiento de causa del tema financiero interno que ocurre en la mancomunidad, pero como ciudadano se pueden percibir ciertas cosas. Y ojo, con mi opinión puedo equivocarme, sí, porque recuerdo por experiencia en otros momentos, en otros instantes, los atrasos de sueldos existían. Perdón que toque así las cosas, existían, pero ahora creo que han abarcado un poquito más. Y eso es parte de la sostenibilidad económica de la empresa. No solo por efecto de que el personal tiene que estar con sus pagos a tiempo, sino que también eso implica de que tiene que haber el recurso disponible para la compra de químicos, para el mismo hecho de mantenimiento de bomba, de distribución y muchas cosas más, que es un tema realmente amplio y que lo desconozco a ciencia cierta. Pero hay una cosa interesante que se ha venido tejiendo en este foro, en este diálogo, y hay que hablar de lo que viene realmente, porque ya el problema aquí está, el que existe es gigantesco y no es de 3 cantones, es de 5. Porque hay proyectos que se generan en Bolívar que aún están, creo yo, con la ruta positiva, pero aún se mantienen juntos los 5 cantones. Entonces no podemos olvidarnos de que, puedo equivocarme con la cifra, pero creo que son como 200,000
o un poco más los que se benefician, tal vez me equivoqué con el número, de personas que se benefician con el agua potable. Seguramente es más, porque son 5 cantones. Y es muy difícil llevar justamente por esto adelante porque hay 5 alcaldes que tienen que llegar a consensos, tienen que ponerse de acuerdo con muchas decisiones y es difícil cristalizar sobre todo las acciones en estos casos. Hay apoyos del Banco de Desarrollo del Ecuador que se dan por los préstamos inmediatos a los gobiernos pequeños, pero recordemos que para lograr que estas plantas de tratamientos, ahora como se pretende efectuar una que favorezca a 3 cantones, Sucre, San Vicente y el cantón Tosagua, ya lo acaba de decir hace poco mi compañero panelista, 14.6 millones de dólares es la inversión y esperemos que en agosto se ejecute, sé que por ahí se va a ubicar la primera piedra, pero cuando ocurra eso estaremos listos para recibir realmente un beneficio del agua potable como lo esperamos. Seguramente nos falte, ojalá y se logre enfatizar el tema y esté bastante cubierto. La situación esta de que las redes que tengan que beneficiar a los sectores vulnerables o los sectores de alta distancia o de mayor altitud puedan también hacer uso de este recurso, sin olvidarnos de que realmente hay algunos apoyos internacionales que no sé si localmente se han hecho las gestiones. Por ejemplo, está el BEI, ¿no? El Banco Europeo de Inversiones, que es con quien también nosotros como gobiernos pequeños podemos tener accesos. Si no me equivoco, es el 3.7% de los recursos que administran estos bancos. Y de hecho, que en diciembre del año 2025, el BEDE, el Banco de Desarrollo del Ecuador, recibió 100 millones de dólares. Y esta es la segunda ocasión que ocurre. O sea, van como 200 millones de dólares por información que está disponible para todos nosotros, que ya ha recibido para apoyar temas de saneamiento, que tiene que ver con las plantas de tratamiento de aguas residuales, y para temas de agua potable. Se ha llegado, justamente con estos ingresos que han llegado al Banco de Desarrollo, sé que seguramente Tosagua va a ser uno de los beneficiados. Entonces, mi opinión al respecto de este tipo de situaciones es que tenemos que también, como gobiernos locales, como ciudadanos, impulsar para que logremos hacer contactos directos con estos bancos, que sería interesante que podamos lograr también un apoyo directo. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta, acertada su pregunta. Venga, por favor, ingeniero. La misma pregunta para usted. Listo. A ver, yo quiero centrarme solamente en el tema de la sostenibilidad financiera más allá del tema de inversión. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de la sostenibilidad financiera, estamos hablando de cómo nosotros estamos manejando toda la estructura de la mancomunidad, llámese esto las redes, llámese esto el personal, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no se lo está haciendo bien. Miren, yo tengo datos aquí. Miren, en el 2020 se recaudó $1.982.000. En el 2021 se recaudó $2.377.000. En el 2022 se recaudó $2.644.000. En el 2023 tuvimos una reducción de $415.000 y solo recaudamos $2.229.000. Y en el 2024 recaudamos $1.836.000. Y más o menos eso coincide con la época que hubo bastantes lluvias y es normal que la gente, cuando no le está llegando el servicio, no quiera pagarlo. Entonces, más allá del tema de la inversión, que es importante, sigo sosteniendo que la falta de transparencia es lo que desconecta siempre estas entidades con la ciudadanía. Preguntémosle a la ciudadanía si de verdad confía en la empresa de agua. Si cuando les dice que van a reparar en 7 días, la gente les cree. Puede hasta que lo reparen los 7 días. Pero la gente les mete hate todo el rato. ¿Por qué razón? Porque se ha perdido la confianza. Yo hoy día quería tener datos del 2025, por ejemplo, y entré a transparencia para ver si encontraba alguna información, y resulta que la página de la empresa del agua potable está caída. Entonces, nosotros tenemos que transparentar nuestros recursos, y eso de allí también se hace con tecnología. O sea, Tosagua tiene que saber cuántos contribuyentes hay. Hay 15.000. De los 15.000, ¿cuántos están al día? Y luego también invertir en tecnología, que en algún momento yo se lo decía a usted, arquitecto, de tal manera de comenzar a ver hacia dónde estamos distribuyendo, porque nosotros podemos generar 30.000 metros cúbicos en el mes, pero la estancilla, ¿cuánto la estamos repartiendo? ¿Y cuánto estamos recaudando?
¿Cuánto le estamos dando a la parte del Tambo, San Ramón, Clan Salazar? ¿Y cuánto estamos recaudando? ¿Cuánto le estamos dando a Bahía? ¿Y cuánto estamos recaudando? Por ahí uno comienza a ver la sostenibilidad financiera de todo este sistema. Y si nosotros no logramos hacer eso, no comenzamos a cambiar eso, hoy día la tecnología está en todas las casas. La gente en la ruralidad puede entrar a ver y con confianza dice, a ver, yo en Tosagua está al 90%. Y eso también nos permite a nosotros poder tener una reinversión sin la necesidad, por ejemplo, de comenzar a generar préstamos. Para mí, por ejemplo, el plan que se hace ahora de los 2 millones pudiera haberse hecho con dinero directo de las recaudaciones que se tiene, pero no es fuerte. Y solo una cuestión, ¿no? Porque a veces se hablaba de las voluntades un poco de entre un administrador y otro. Y creo que capaz y no lo hicimos tan bien, porque miren, por ejemplo, el plan AAA en Puerto Viejo arranca con Agustín Casanova y lo sigue ejecutando Pincay. Sería el alcalde menos pensante en el mundo si no lo hubiera hecho, porque eso le beneficia a la gente. Y sobre esas cosas nosotros tenemos que dejar de pensar de manera política. Tenemos que pensar con humanidad, con la técnica, porque de lo políticamente correcto ya creo que nosotros hemos vivido bastante. Nosotros tenemos que comenzar a pensar en que si la gente paga una planilla, también la está pagando con el esfuerzo de su familia. Entonces, en ese sentido, yo creo que la sostenibilidad financiera tiene que también ir de la mano con la transparencia, que nosotros le pudiéramos decir a la gente y que la gente vea y diga, a ver, sí se está haciendo las cosas. Ah, mira, cogimos en este año, se aumentó 300,000, 400,000, compramos una maquinaria a buen precio. Chévere, se aplauden esas gestiones. Yo recuerdo que en el 2022, si no mal recuerdo, que hicieron la rendición de cuentas en el 2023, ese gerente, no recuerdo el nombre, hablaba de que él había adquirido una maquinaria y que no había endeudado la empresa. Entonces, yo lo que le puedo decir en ese aspecto es que esas cosas se aplauden. Vengan de donde vengan, ya se aplauden. Una máquina en buen estado, uno la cotiza, uno revisa cómo están los estados. Chévere. Que se haga de esa manera. Y eso nos permite a nosotros, cuando realmente tenemos sostenibilidad financiera, entender que el sistema debe de funcionar no solamente en la recaudación para pagar los sueldos, sino para la reinversión sobre el sistema. Y después de que nosotros tengamos que el sistema, por ejemplo, en Tosagua ya tengamos 30 días, ahora sí pensemos técnicamente en cómo llevar agua más allá. Pero ¿de qué hemos estado viviendo? No, le tiramos 1 kilómetro de ¿cómo se llama? De tubería, pero no le llega ni un día el agua potable a esa gente. Muchas gracias. Agradecemos a los participantes, panelistas, por este segundo eje. Vamos a entrar a un debate y inicio con usted, mi estimado ingeniero Bermúdez. Podemos entrar en debate sobre lo de la pregunta, le devuelvo el micrófono. Tiene 2 minutos para... Sobre lo que dijeron nuestros compañeros. Bueno, sí, yo realmente creo que Tosagua ha entendido que nosotros merecemos no solamente pensar sobre las inversiones, sino sobre la transparencia en los recursos. En ese sentido, yo discrepo un poco con usted, arquitecto Ferrín, porque entiendo yo que las buenas voluntades no solamente son de una administración. Aquí han existido algunos proyectos en continuidad hace tiempo atrás, uno que otro se fueron dando, y lo que se tiene que primar en este sentido es ver lo que se ha hecho en este momento versus lo que se hace tiempo. Yo, por ejemplo, tengo datos de que en esta institución del gobierno local, los 2 primeros años se incrementaron cerca de $400,000. Entonces, en ese aspecto, nosotros no mejoramos la inversión en el territorio. Y esas cosas son las que no nos pueden permitir a nosotros compararnos con Puerto Viejo. Entonces, Puerto Viejo en ese sentido aumentó su capacidad de tener básicamente mayor recaudación. Muchísimas gracias. Doctor Fabricio, por favor. Bueno, realmente este tema se ha debatido de forma acertada, con contradicciones, pero con muchos aciertos en todas las partes. Porque en mi posición de ciudadano, les puedo confesar que en algún instante, incluso casi que estábamos decididos a suspender el medidor de agua, porque no nos llegaba el recurso a casa. Y como por ahí estaba también leyendo las respuestas de los ciudadanos, que quieren saber en qué parte de Tosagua hay agua
de esa calidad y ya le vamos a dar la oportunidad de que lo puedan hacer. Lo comentaba hace poco y realmente el tema netamente administrativo tiene que estar enfocado con personas que manejen el tema económico, pero que sean personas que vivan en nuestro cantón y sean de nuestro cantón y trabajen para un bien positivo. Porque si no es de esa forma, siempre vamos a estar tratando de evadir cosas y tratar de justificar las situaciones de manera que nos favorezca a ciertos sectores nada más y no a favorecer a quien realmente necesita el servicio básico. Muchísimas gracias. Por favor, siga. A ver, justamente hablamos de justamente la sostenibilidad y apuntábamos justamente a las aguas no contabilizadas, que es donde siempre tenemos que ir apuntando. El agua no contabilizada, si se produce 1 millón de metros cúbicos al mes, pues se tiene que recuperar 1 millón de metros cúbicos en costo, ¿ya? Pero se produce 1 millón de metros cúbicos y apenas se factura 400 o 500 mil dólares. Entonces estamos hablando, y eso es a nivel de Ecuador, que existe en agua no contabilizada alrededor de un 60%, que las que mejores están tendrán una pérdida de un 20 o 30%, pero el resto de empresas como tal, o sea, se da acá. Y como les decía, tenemos que en este caso ser como tajantes, o sea, para que las cosas cambien en la empresa. Si no, no van a cambiar desde la que nos está dando nosotros el agua. O sea, hay que ser tajantes desde, o sea, y no estar en este caso dejando que sigan las cosas como tal. O sea, tienen que haber cambios drásticos. Muchísimas gracias por su respuesta. Agradecemos a la participación de los panelistas en este segundo eje. También agradecemos a nuestros auspiciantes, Funeraria Evo, Depalet, Servinet del mejor internet que tenemos en Tosagua, Texagua, agua purificada y envasada. Y también agradecemos a nuestra emprendedora Leti Estaiz por el maquillaje de hoy. Seguimos con el siguiente bloque. Mi estimado. ¿Cuál es la pregunta? El eje 3, desde su punto de vista, ¿cómo usted cree que se debe ejecutar la gestión de innovación, infraestructura y modernización en la empresa del agua potable, EMPAC? Bueno, seguimos hablando de inversión. Sé que en algunas partes hay que invertir más, en otras hay que invertir menos, pero en lo que es la tecnología, ahí sí hay que invertir fuerte. Y no solamente hablo de las empresas de agua, sino también hasta de los municipios como tal, porque tiene que haber un sistema automatizado que se ancle a todos los servicios y que el usuario que actualmente existe el Internet pueda hacer su trámite desde su casa, y peor que acá en Tosagua, la ruralidad es el 70% de la población y mucha gente hasta para poder llegar es incómodo. Entonces la tecnología juega un papel fundamental para poder, en este caso, llegar a mejorar los servicios y no solamente innovar en la atención al usuario para darle esa facilidad para poder llegar a ver pagos o a realizar algún trámite con la empresa de agua, sino también a lo que, y le sigo insistiendo, el agua no contabilizada. O sea, inversión y tecnología ¿en qué? En sectorizar ciertos sectores donde vemos que existen fugas. Y ahorita actualmente existen válvulas y medidores, existen sistemas SCADA para monitorear todo lo que, en este caso, el flujo de agua. Yo realicé una visita justamente en Interagua y justamente maneja el operador, en este caso que es Veolia, y todo lo tienen automatizado con el sistema SCADA. Tienen monitoreando por GPS en tiempo real a cada uno cuando va a tomar su medición. El servicio es de manera inmediata, saben las presiones en cada uno del sistema de red que tiene. Pero esta inversión no es de la noche a la mañana. Esta inversión, esta situación, ¿cuánto le demoró a Veolia para estar como está con Interagua? 25 años. O sea, es una situación que tiene que tener esa continuidad. Pero ¿cómo le das la continuidad como tal? Buscando un operador privado, realizando una alianza estratégica.
¿Por qué? Porque el operador privado, una vez que firmó contigo 50 años, 40 años, él tiene que buscar cómo recuperar la inversión y dar el rédito a la empresa como tal. Pero cuando cambian las autoridades o hay este tipo de transición, vuelven otra vez y se reinician, vuelven otra vez y se reinician. Avanzamos 4 pasos, retrocedemos 2, avanzamos 4 y retrocedemos 2, y es lo que ha venido pasando ahora, es lo que ha venido pasando desde antes. Entonces, por eso esa empresa tantos años tiene y está como está. Y por eso es que actualmente el asunto también del personal, en el costo de nómina, se gasta alrededor de $160,000, 150 en nómina, y recauda 180, recauda 190,000, y los 30,000 tienen que manejarse entre químicos, entre mantenimiento de maquinaria, y eso ha venido arrastrando. Y eso que no se cuenta lo del asunto de la deuda eléctrica. ¿Por qué? Porque tiene que haber, en este caso, una inversión también para la energía poder reducir en cuanto a inversión. Ya, inversión en la eficiencia energética, que le llamamos nosotros, justamente por el tema de que cuando hay inversión nueva, equipos nuevos, reducimos ese tipo de costos. Tenemos maquinaria, o hay en la empresa equipos que ya datan de 10, de 15 años, y ya son equipos que a los 5 o 10 años ya tienen que cambiarse, y eso va a mejorar justamente el dotar de mayor cantidad de agua. Entonces la tecnología aquí juega un papel fundamental, pero para la tecnología necesitamos inversión y inyectar el recurso. Por favor, tenga la amabilidad. La misma pregunta para usted. ¿Se la repito o le tiene? Con respecto a la gestión e innovación enfocados en infraestructura y modernización. Así es, doctor. Yo percibo la pregunta como enfocada en hacer uso de la tecnología para mejorar la calidad del agua. Esa es la percepción que tengo y voy a dar mi punto de vista al respecto. Desconozco específicamente cuál es el tratamiento que recibe el agua que se potabiliza en la estancia en la actualidad. Tal vez hagan una ósmosis inversa, pero no sé. Y creo que no se hace algún tratamiento con luz ultravioleta. Por allá va el asunto. Ojalá y dentro de los nuevos proyectos que se están enfocando para potabilizar el agua haya un estricto tratamiento con respecto a lo que tiene que ver con la floculación, con toda la separación de los sedimentos, los sólidos disueltos y suspendidos en el agua, en este caso para captar aquellos agentes que contaminen el agua, como los metales pesados, e incluso lo que tenga que ver con esa filtración. Hablo de la ósmosis inversa, algunos de ustedes de repente ya tendrán idea y otros no. Ese es un proceso bastante minucioso con tamaños milimétricos, súper pequeños, para hacer una filtración más eficiente. Y el tratamiento con luz ultravioleta es justamente ya para eliminar los patógenos en sí que estén ubicados en el agua. Pudiera ser una buena noticia saber que cuando tengamos la posibilidad de tener ese nuevo proyecto de agua potable para los 3 cantones que ya hemos enunciado anteriormente, que venga con esa dotación de esa tecnología, que vaya a favorecernos a todos nosotros, y que con ello lógicamente también se trate de lastimar en lo menos posible el medio ambiente, porque ustedes saben, y compañeros y la parte que nos está escuchando, la audiencia, que todo proyecto, toda obra tiene que tener, en este caso, una licencia ambiental para que pueda ser ejecutado de manera óptima y apropiada. Hay que siempre estar vigilante de esta situación, y lo conocemos porque en la actualidad sabemos que incluso los sedimentos, los lodos que se obtienen por efecto de la floculación y la filtración del agua no tienen un destino apropiado, y ese es un análisis que lo puede hacer cualquier ciudadano. Al menos nosotros que vivimos ahí en la estancilla sabemos que no hay un respectivo, un destino adecuado de esos desechos. Eso impacta mucho, incluso ahora no se lo hace, pero en algunos meses anteriores, algunos canales de
de drenaje y de riego eran víctimas de esa contaminación, y eso es bastante perjudicial, incluso porque cerca de esas zonas también hay habitantes, ¿no?, que sienten ese impacto negativo por efecto del mal manejo de la planta de tratamiento para el agua potable. Y con respecto al tema tecnológico, innovación que se pueda generar en el ámbito del agua potable, hay un sinnúmero de situaciones que podemos generar de parte de profesionales que estén empapados en el área. Si nosotros en nuestra calidad, al menos quien habla en calidad de un ciudadano que en la actualidad no está en ningún cargo público o algo por el estilo, lo que sí pedimos es que quienes estén al frente y estén responsables del manejo del agua potable sean conscientes y coherentes con este recurso, que por encima de que lleguen a las familias con la intención de dar la hidratación y la sostenibilidad que merecen las familias, también ese puede ser el foco o el portador de múltiples enfermedades y puede causar un problema de sanidad bastante perjudicial para todos los habitantes de nuestro cantón y de los cantones vecinos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenga la bondad, por favor. Bueno, con respecto al tema de gestión e innovación, ¿verdad? Así es. Bueno, yo más bien creo que aquí hay que trazar cuestiones al corto, al mediano y a largo plazo. Lo primero y lo fundamental es que cuando nosotros estamos en el corto plazo, ¿verdad? Tenemos que lo primero que pensar es cómo reducimos el gasto corriente. Para nadie es ajeno saber que hemos utilizado esa mancomunidad en los últimos 10 años, que creo que es lo que tiene de vida jurídica desde que se volvió a constituir. Se ha vuelto un cuartel militante político, lastimosamente, hay que decirlo. Y nosotros tenemos que pensar en que, por ejemplo, lo que decía el arquitecto Ferrín sobre modernizar en tecnología y demás, si hacemos un aprieto allí, tranquilamente podemos invertir en esa situación. Lastimosamente, eso de allí no se está dando en este momento. Y nosotros siempre hablamos de descentralizar la estancilla. Mire, hoy día nosotros no tenemos que tener plantas de 3, 4 millones de dólares, 5 millones de dólares, 6 millones de dólares, cuando pueden haber otras alternativas también como plantas de agua compacta en sectores donde se pudiera hacer. Un ejemplo claro, porque estoy aquí dando ideas, no estoy hablando de un proyecto específico, tengo que aclarar, es la planta compacta que hay en Horno de Pan, que funciona bien y le da agua a más de 200 familias. De esa manera se puede descentralizar, de tal manera que esa gente que está por allá pudiera también recibir el beneficio. Capaz se hacen juntas de agua, capaz lo sigue manejando también la misma empresa del agua potable, pero es una alternativa. No tenemos que esperar solamente que la estancilla funcione y que sea nuestra única fuente de potabilización de agua. Eso con respecto al corto plazo. Finalmente, he visto que el arquitecto ha insistido bastante con el tema del cambio de autoridades. Yo le tengo que decir, arquitecto, que es cuando no hay voluntad. Mire, yo le voy a mencionar algo que pasó en el 2024. En la Pitaya nos reunimos con personas de la Pitaya, Los Corrales, El Paraíso, Los Amarillos, Las Primicias, La Virgen. Y en ese sector, lo único que se tiene que hacer es una variante de agua. Desde el 2024, aquí tengo el 13 de septiembre del 2024. ¿Cuántos usuarios hay en todos los que le nombré? 895 usuarios. ¿Cuánto costaba la inversión en ese sentido? $20,000 aproximadamente. Entonces, imagínese usted no invertir $20,000 para poder darle agua potable de manera continua, porque esa gente ya tiene la tubería, de manera continua. Usted sabe que la estancilla, Los Corrales, estamos cerquita, mucho más cerca que de darle agua hasta Bahía. Gracias. Y es como medio contradictorio, como chocante saber que no le estamos dando agua a sectores que realmente están cerca de la estancilla, simplemente porque la idea no fue de ellos, porque la idea la comencé yo a impulsar. Entonces, a mí no me están afectando directamente, pero sí están afectando a todas esas 200 familias, porque son usuarios, y que desde el 2024 no se ha podido realizar. Entonces, esas cosas yo creo que más valen que la continuidad, sino tener siempre la voluntad. Yo siempre digo, cuando hay voluntad, sobre todas las cosas se van dando. Y finalmente, hay que también ser consecuentes con el sistema que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar el sistema. El sistema lo estabilizamos de las formas en las que estoy diciendo. El agua no contabilizada, estamos 100% de acuerdo, pero ¿qué hemos hecho durante los últimos 10 años para contabilizar el agua que no se está cobrando?
¿Qué acciones hemos tomado durante los últimos 10, 15 años? Ninguna. Entonces, si seguimos así, pasarán 10 años más y volveremos a este mismo lugar a seguir diciendo que ese es un problema no resuelto. Entonces, esas cuestiones son prioridad, y antes que nosotros seguir incrementando 2, 3, 4, 5 kilómetros más de tuberías y básicamente no darle agua potable a la gente, entonces al final del día estamos jugando con una necesidad de la gente. Porque ninguna persona en ninguna comunidad le va a decir, no, no me ponga la tubería. Se van a ilusionar. De hecho, así hay muchas comunidades en Tosagua ilusionadas porque le pusieron una tubería, pero lastimosamente esa ilusión y esa esperanza se acabó con el paso de los días, porque el agua no les llegó, porque la factura les siguió llegando y ellos finalmente tenían que pagar, porque mucha gente en este momento en Tosagua han tenido procesos de coactiva. Y qué penoso que no les hayan dado el agua potable, que les hayan cobrado 15, 20 dólares y al final del día tienen que pagar por un servicio que no se está poniendo. Entonces, tenemos que pensar en esas cuestiones. Primero, la sostenibilidad. Segundo, ver cómo descentralizamos la estancilla con nuevas alternativas, que las hay. Y tercero, no esperar de quién venga la idea. Si la idea viene de alguien, que venga del que sea, pero que realmente se solucionen los problemas de los tosagüenses. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a iniciar el debate respectivo sobre este eje. Le doy paso al doctor Fabricio, por favor. Tiene 1 minuto para entrar en debate. ¿Cuál de las respuestas sea del arquitecto o sea del ingeniero? Bueno, realmente todas las opiniones y los criterios son muy válidos. Yo voy a aprovechar este espacio más que para entrar en algún debate con los compañeros, para hacer un aporte a lo que pudiese resolver los problemas inmediatos con la falta de agua potable. Sobre todo en la época lluviosa, comentaba que cuando hay turbidez, hay un no rotundo con respecto a la producción del agua potable porque es difícil manejarlo. Ese tema es bastante amplio también. Pero la propuesta es objetiva. Se planteó en alguna oportunidad hacer una conducción directa desde la represa La Esperanza hasta la planta de tratamiento del agua potable en la estancilla, y esa era una excelente idea. Igual se buscaban otras rutas. Yo sé que hay un acueducto que va hacia Mante y se intentaba trazar una ruta rápida para hacer la captación, pero por ahí está la parte clave de que en el futuro, cuando tengamos los problemas otra vez de turbidez, esa es una solución para ese gran inconveniente de la captación de agua. Es todo. Tenga la onda. A ver, por el tema de los corrales, o sea, todos los proyectos se diagnosticaron y se realizaron en un pequeño estudio porque se le dio agua a una conexión a Bachillero, se le dio agua a Bailón 1, Bailón 2, se le dio agua a La Bichola, y yo creo que ya están terminando el proyecto que tú me dices de los corrales porque faltaba la tubería, pero todos los proyectos, o sea, se realizan, o sea, todo va en base también a la inversión, porque se compró justamente tubería para realizar todo este tipo de proyectos. Usted me habló del BEI. Nosotros recién mañana tenemos un taller de arranque justamente con el BEI por el proyecto aprobado de los 2.6 millones de dólares que gestionó igual el señor alcalde. ¿Y por qué le digo que es importante este proyecto y que no solamente se pensó en ampliar tubería? No, se pensó justamente en el principio de mejorar y repotenciar la captación, y desde ahí nosotros, una vez que tenemos el proyecto con un tanque elevado, mejora el servicio para todo el cantón, y mejorando el cantón da agua hasta el sector más alto, que en este caso es el Venado. Arquitecta, muchas gracias por su respuesta. Tenga la amabilidad, ingeniero. No, yo sé que están haciendo el proyecto y yo no voy por ese sentido. O sea, yo realmente lo que refuto es lo que usted me estaba diciendo, que a veces se necesita de que haya continuidad. Pero, por ejemplo, yo tengo mis convicciones claras, pero aún así, aunque tenga estas convicciones claras que a veces son muy diferentes a las de ustedes, propongo algo. Lo que pasa es que no resulta un poco contradictorio que 2024... se presupuesta 2025 y estamos 2026 y recién estamos diciendo que se va a terminar. O sea, 1 año la gente esperando por 800, 1 kilómetro que hay nomás. O sea, esas son las cosas que yo digo con respecto a la eficiencia. Y segundo, y no menos importante, pienso yo que al final del día pensar en estas nuevas alternativas, que un poco lo decía él, para evitar el tema de la turbidez, es lo que necesitan los tosagüenses, y bienvenido sea. O sea, usted dio otra posible solución y así tiene que ser, todo sumando para Tosagua.
Muchísimas gracias por su respuesta. Agradecemos su participación a los panelistas en este segundo eje. Bueno, agradecemos también a nuestros auspiciantes, Funeraria Evo, Depalet, Servinet, el mejor internet que tenemos en Tosagua, Texagua, agua purificada y envasada. También agradecemos a las personas que están conectadas en nuestra plataforma digital, a la señorita Melanie Sabando, Antonio Alcíbar, Bernardo Dolor, Kevin Acosta, Gina Ormaza, Marcela Zambrano, Anthony Bravo, Elvia María, Héctor Velázquez, Leti Cuavoy, Brian Zambrano y Diego Rojas. Un gusto estar con ustedes conectados y vamos a continuar con el siguiente eje, que es la selección e interacción ciudadana. Tenemos unas preguntas dentro del territorio y ustedes tendrán 1 minuto para responder cada pregunta de los ciudadanos. Les voy a hacer la entrega de un sobre a ustedes y tendrán que responder esas preguntas, que son directamente de los ciudadanos. Tengan la amabilidad, por favor. Iniciamos con el primer panelista, que en este caso sería el arquitecto. Leo la pregunta. Sí, claro que sí. A ver, dice, en caso de que usted fuera gerente... En caso de que usted fuera gerente de la empresa de agua potable, ¿cuáles serían sus pilares estratégicos para ejecutar una reingeniería administrativa que permita optimizar los procesos internos y reducir los gastos operativos? Bueno, esto no es una situación de la noche a la mañana. Esto no es, como se dice, de las personas, sino es de una situación ya estructural que pasa dentro de la empresa y cuando estén dentro de la empresa se van a dar cuenta. Yo desde mi punto de vista, lo que en este caso haría justamente para mejorar el servicio es lo que se ha venido trabajando, o sea, buscar un operador privado para que en este caso la empresa funcione como tal y ir viendo los réditos y ir mejorando el servicio. Hay poca inversión, yo sé que las personas igual tienen que trabajar, pero se liquidaría mucho a las personas dentro de la empresa que estén trabajando porque anteriormente la empresa funcionaba con 80 personas, la empresa de agua. Actualmente hay alrededor de 125 o 130, entonces iniciaría con un operador privado. Por su respuesta. El siguiente es el doctor, por favor. Lea su pregunta. Bien, la pregunta es, considerando que el servicio de distribución mediante tanqueros resulta insuficiente para las zonas que carecen de conexión domiciliaria, ¿qué modelos de gestión o alternativas o proyectos de inversión pública considera usted prioritarios para solventar de manera integral el déficit hídrico en nuestras comunidades? Con respecto a esta pregunta, realmente cuando hay la emergencia hay que actuar de forma inmediata. Una alternativa es establecer tanques comunitarios, en donde no solamente cuando exista la ausencia de líquido vital en cada uno de los sectores, se esté haciendo el llenado de dichos tanques. Esto es como un plan emergente. Estamos desprovistos de agua potable, ok, acuda al tanque comunitario porque va a tener una alternativa para dicha comunidad para poder resolverlo de forma inmediata. Si un tanquero o dos que tiene el cantón no son suficientes, pues tendrá que alquilarse los respectivos tanqueros para dotar de líquido vital a los sectores en donde no pueda llegar el agua potable. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta. Tengan la amabilidad, ingeniero. La pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es la entidad competente encargada de fiscalizar y garantizar la restitución de la infraestructura vial cuando la empresa de agua interviene en la vía pública y no cumple con el restablecimiento de las condiciones originales de la calzada? Bueno, tenemos que entender que la empresa de agua nace de la mancomunidad. Entonces, esta mancomunidad, básicamente cada alcalde forma parte de un cuerpo colegiado, que son los que tienen que ver el cumplimiento de justamente lo que están diciendo en este espacio. Sin embargo, si se han dado estas situaciones de no cumplimiento, debería ser cada alcalde como parte del cuerpo colegiado para revisar si se están dando las cosas de la manera adecuada o no. Pero la principal responsabilidad es de la empresa de agua potable. O sea, aquí en este momento estaríamos hablando de básicamente
una negligencia de parte de la empresa al momento de intervenir y dejar botado el espacio, ¿no? Y después también todos los ciudadanos, la ley nos dice a nosotros que somos los principales veedores para poder realizar cuestiones de fiscalización y ponerlo en los organismos competentes. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, hemos entrado al bloque 3. El agua no tan solo es un recurso, es vida, es desarrollo y dignidad para un pueblo. Hemos llegado a la parte final y tenemos dentro de la conclusión el minuto de oro. El minuto de oro tendrán 60 segundos para responder y dar una respuesta concreta a lo dicho hoy y lo planteado en los temas a tratar. Voy a hacerlo de forma aleatoria, no lo voy a hacer de forma como estaba, sino de forma aleatoria. Doctor, tiene 60 segundos para darnos una conclusión sobre todos los temas y todos los ejes tratados dentro del debate. Bien, gracias. Realmente lo que se ha efectuado el día de hoy es un debate bastante proactivo para lo que tiene que ver con la problemática de alto impacto, que es el tema del agua potable. Considero que todas las opiniones que se vertieron hay que considerarlas, analizarlas y en este caso obtener un mejor resultado que tiene que ver netamente con que quienes están al frente de la actual administración, ya sea en nuestro cantón, en la mancomunidad, tomen todas las opiniones y sobre todo seamos un poquito más empáticos con nuestro territorio, por el bienestar de todos. Es todo, gracias. Muchas gracias. Ingeniero, por favor. Perfecto, no se preocupe. Bueno, buenas noches nuevamente con todos. Bueno, yo creo que aquí hemos hablado de ideas, hemos hablado de soluciones y sobre todo yo quiero rescatar 3 cosas importantes. La primera y la fundamental es que tenemos que cobrar lo justo. Si a la gente de la ruralidad le llegan 10 metros cúbicos, que se cobren los 10 metros cúbicos. Lo segundo, y no menos importante, es que tenemos que administrar mejor. Si nosotros no administramos bien, podrán llegar los millones que lleguen. Pero si nosotros seguimos viendo ese espacio como un cuartel político para cumplir con cuestiones, con favores, lastimosamente después de 5 o 10 años vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y lo último y no menos importante es que tenemos que invertir con criterio técnico, porque detrás de cada familia que paga una planilla hay esperanza, detrás de cada tubería hay gente que realmente está esperando que le llegue el agua potable. Entonces, en ese sentido, les agradezco y bueno, esperemos que estas soluciones se puedan dar a tiempo. Muchas gracias por su respuesta. Tenga la amabilidad, por favor. Gracias. Bueno, yo sí quisiera decir de que actualmente va a haber una equidad para el sector rural, que tenga agua todos los sectores rurales, cubrir al 100% la demanda. Ese es un reto que hay que llegar. Actualmente se tiene un proyecto del Banco de Desarrollo ya aprobado con el BEI, gestión que la actual administración realizó, y próximamente tendremos agua hasta en el sitio más alto en el Venado y en toda la ruralidad. O sea, igual es importante pensar también en ellos, pensar en las personas, en la ruralidad, porque la ruralidad es la que a nosotros en la ciudad nos da de comer. Esa gente tiene que estar viviendo con dignidad. Igual, para mí es un reto también personal el que podamos llegar con agua al sector más lejano de Tosagua, al más alto, donde nunca ha llegado. Esperemos que se cumpla. Muchísimas gracias por su respuesta. Agradezco la participación de estos panelistas en este último eje, dando una culminación. Gracias por haber sido parte de esta edición Pulso Dominical. También agradecemos a los auspiciantes, Funeraria Evo, de Palet, Servilet, el mejor internet que tenemos en el Cantón Tosagua, Texagua, Leti Estaís, emprendedora del cantón, Don Fernando, emprendedor también del cantón, y las personas conectadas dentro de nuestras plataformas digitales. Soy la abogada Susana y será un placer reencontrarnos en una próxima emisión
siempre llevando la información, el diálogo y el compromiso con nuestra comunidad. Muy buenas noches y gracias por su presencia. Gracias.